Hola a todos, bienvenidos a Voces del Estado. Hoy junto al equipo nos pusimos en la tarea de analizar qué es lo que está pasando en nuestro país, en Colombia, porque no sé si se han dado cuenta que hoy en día todo está cambiando por la globalización y esa entrada tan fuerte de las empresas privadas, a lo que antes era solo el gobierno. Como dice uno de los libros, de los textos, que leímos, el de Pardo Calderón exactamente, es que él menciona que el Estado moderno está como en una crisis porque ya no se manda solo, sino que tiene que seguirle el ritmo al mercado mundial. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. César y Pedro, ¿será que somos ciudadanos con derechos o terminamos siendo clientes de un servicio? Hola Mónica, así es. Les damos entonces la bienvenida a Voces del Estado. Como lo dijiste, pues hoy queremos charlar sobre un tema que es clave para entender qué está pasando en Colombia, ¿sí? Las tensiones que vive el Estado hoy en día. Entonces, vamos a tocar tres puntos duros, ¿sí? Entre ellos, pues, el primero que creo que es cómo funciona la burocracia aquí. El segundo sería la llegada de la nueva gestión pública. Y el tercero, no menos importante, las críticas a ese modelo, sobre todo con el tema de alianzas entre lo público y lo privado, como lo manifestabas eh, iniciando esta intervención. Entonces, pues la idea es que al final podamos responder dos preguntas que nos ponen a pensar. La primera es, ¿será que el Estado social de derecho estará en crisis? Y la segunda, que quiero como articularla con la que tú hiciste, quisiera más bien como cambiarla a, ¿estamos dejando de ser ciudadanos con derechos para volvernos simples clientes del Estado? ¿Qué te parece? Para este debate, pues precisamente estamos hoy con Mónica Guerrero, quien inició esta intervención, con Pedro Estrada y quien les habla, César Paiva. Bueno, para entrar en materia, pues lo primero que hay que entender es que eso es la burocracia, que a veces suena como un trámite lento, pero eso tiene su razón de ser, ¿sí? Si miramos lo que decía Max Weber, que es el autor clásico principal en esto, la burocracia se pensó como una forma de organizar el Estado con reglas claras. La idea era que el Estado no funcionara a dedo, sino de forma ordenada, para que todos recibiéramos el mismo trato, ¿sí? Que se respetara la ley. Básicamente era una forma de garantizar que la administración pública fuera justa para todos. Exacto, pero ahí es donde nosotros tenemos que aterrizar a nuestra realidad o en general la comunidad tiene que aterrizar porque en Colombia esa burocracia no siempre funciona como nos dice la teoría, los libros y demás. Uno dice burocracia y la gente de una se asusta. Piensa de una vez en lentitud, en corrupción o en el famoso clientelismo. Y ese es el lío, compañeros. Lo que debería darnos seguridad y derechos termina dándonos es desconfianza. Pero ojo, que yo creo que el punto clave aquí es que la burocracia no es la mala del paseo, pues por sí sola, ¿no? El problema es cómo la aplicamos nosotros, porque siendo sinceros y conociendo un poco del tema, analizando, sin burocracia el Estado no tendría cómo organizarse ni cómo llevarnos los servicios básicos a la casa, que eso es importante. O sea, nos guste o no, la necesitamos para que el país funcione. Totalmente. Pero también hay que decir que esa misma rigidez de la burocracia, de ser tan cuadriculada, fue lo que le dio paso a nuevas formas de administrar, ¿sí? Como lo que llaman la nueva gestión pública. La idea con todo esto, pues, era que el Estado dejara, ¿dejara qué? Dejara de ser tan pesado, ¿sí? Y se volviera,
pues más eficiente. Yo pienso que básicamente lo que proponen pues es que el Estado empiece a funcionar más como una empresa, consideraría, que se enfoque en resultados, ¿sí? Que reduzca costos y por supuesto que rinda cuentas, que es lo que hoy en día la mayoría hace. Entonces, pues es ahí donde también empezamos a oír hablar de competencia, ¿sí? De evaluar todo por resultados y pues claro, de abrirle la puerta también al sector privado para que estos pues ayuden en la gestión, consideraría. Exacto. Y es ahí donde entran las famosas asociaciones público-privadas, que aquí en Colombia están en todas partes, en las vías, en la salud, en todas partes. En fin, la idea suena muy bien, ¿sí? Que el sector privado ayude donde el Estado no alcanza, genial. Pero como nos sugiere Daniel Pardo, esto genera una contradicción, porque al final uno se queda con la pregunta clave y es, ¿esto de verdad está mejorando el servicio para la gente o simplemente estamos transformando nuestros derechos básicos en un negocio más? Exactamente, compañeros. Ese es el corazón de nuestro debate, porque aunque uno ve que en algunos casos la cobertura mejora, lo que realmente preocupa en este momento es que se está cambiando la lógica del Estado. Ya no solo se trata de que el Estado nos garantice derechos fundamentales por el simple hecho de ser ciudadanos, sino también que nos preste servicios como si estuviéramos en un mercado. Y para entender un poco los textos de esta semana, lo que leímos para analizar y poder de entrar en debate es como el de Albert Noruega sobre Antonio Gramsci, son importantes porque él nos explica que el poder no solo es mandar a la fuerza, sino que se construye a través de la cultura y el consenso, algo que él llama hegemonía. En palabras más simples, nos está convenciendo de que es normal, entre comillas, que todo funcione como un negocio. Porque al final esto termina siendo una forma de dominación donde ni cuenta nos damos como ciudadanos de que estamos perdiendo nuestro papel en el mundo político. Y eso que dices tiene una consecuencia muy pesada, que el ciudadano deja de ser un sujeto con derechos y pasa a ser un simple cliente. Sí, fuerte. O sea, ya no exigimos algo que nos pertenece, sino que pues nos sentamos a esperar que nos presten un servicio. Si miramos lo que dice Juan Carlos Monedero en los nuevos disfraces del Leviatán, el Estado, ¿sabes qué? Se está transformando tanto que ya no responde a la gente, sino a los números. Así es. O también como lo explica Pardo Calderón en lo que pude leer, el Estado moderno considero que está en una crisis constante y pues ya no tiene ya no tiene la misma fuerza de antes para, para responder a lo que la sociedad pide a gritos, ¿sí? Entonces, básicamente, considero que estamos viendo un estado que prácticamente se quedó corto frente a las necesidades reales. Totalmente cierto, totalmente cierto. Y bueno, para ir cerrando, tampoco podemos ignorar la realidad. Y es que el Estado por sí solo no siempre tiene la capacidad de cubrir todas las necesidades de la gente. Como leímos en el texto de Pardo, el verdadero reto de nuestra democracia en Colombia es encontrar un equilibrio. O sea, ese es el punto, tratar de encontrar un equilibrio y no se trata de entregarle todo al mercado, sino de que el Estado no pierda su esencia y de proteger a los ciudadanos. En fin, nos queda claro que el Estado moderno sigue en construcción,
Y con esto cerramos. Mil gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Voces del Estado. Así es, Pedro. Al final nos queda como tarea a nosotros como ciudadanos estar pues al ojo avisor con esto de los cambios que de una u otra manera nos afectan. De mi parte, muchas gracias por acompañarnos hoy. Compañeros, fue un gusto compartir con ustedes estos puntos de vista en cuanto al análisis que hicimos con respecto a este tema. A ti, Mónica, muchas gracias y pues estoy totalmente de acuerdo. Yo considero que lo importante que debemos hacer es no perder de vista que el Estado pues somos todos, ¿sí? No solo una gerencia. Gracias a todos de verdad por escucharnos y pues esperamos que les haya servido para reflexionar un poco. Exacto. Nos encontramos pues en una próxima oportunidad para seguir analizando el poder y la democracia en nuestro país, que es un tema de hilar bastante. Chao, chao.